Bienvenidos y bienvenidas a pasar un ratito con Marucha y vamos a seguir hablando del tema de los miedos. ¿Has escuchado eso de cuántas cosas se pierden por miedo a perderlas? ¿Te suena, verdad? Pues es 100% verdad, porque a nosotros el miedo siempre nos está bloqueando nuestro camino y nuestros propósitos. Nos causa muchísimas enfermedades, nos distorsiona la realidad, porque el subconsciente o la mente interpreta aquello que nosotros percibimos. Científicamente está comprobado que nosotros no vemos por estos ojitos que Dios nos dio. No, tampoco estamos viendo por las orejas, sino que vemos por el cerebro. Sí, por el cerebro, porque es el cerebro el que siempre está percibiendo todo lo que hay a nuestro alrededor y nos lo muestra en imágenes, que lo captamos nosotros por el ojo. Hay otros científicos y otras personas que se arriesgan todavía mucho más y nos dicen que nosotros estamos viviendo en una Matrix, o sea que todo lo que estamos viendo no es verdad, sino que es toda una ficción. Bueno, otros dicen que nosotros estamos totalmente dormidos y que veremos la verdadera realidad en el momento que nosotros nos vayamos de este mundo. Bueno, puede ser. En cualquier caso, con los temores es igual. Esto nos puede servir para darnos una idea de cómo trabajan los miedos en nosotros. La mente o la psique está siempre, continuamente ahí interpretando situaciones que cree que estamos nosotros en riesgo de que nos pueda causar un daño, un dolor, o que estemos en peligro, y ahí nos venga a sacar miedo, nos saque miedo por todos lados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos miedo, pues a separarnos a las cosas o dejar cosas que a lo mejor nos hemos acostumbrado, o todavía peor, que nos hemos encaprichado, porque muchas veces estamos encaprichados de las cosas, de las personas y de las situaciones. Y hay que saber reconocerlo, ¿eh? Muchas veces no nos damos cuenta que estamos ahí y enganchados de un miedo que nos tiene ahí pues encarcelados, atrapados y que no nos deja salir. Pero otras veces sí que nos damos cuenta de que estamos ahí en ese círculo vicioso y todavía nos da miedo al miedo. O sea, no queremos salir, somos ahí cabezotas y no nos despegamos o no nos queremos ir, estamos ahí enganchados. ¿Por qué? Porque los miedos crean apegos, ¿sí? No de pegar, sino de pegar, ¿no? De estar ahí enganchados. Esos son los apegos, y los apegos sí que son bastante peligrosos. Y muchas veces cuando ya nos hemos dado cuenta que ya ha pasado un tiempo porque no lo sanaste o no lo controlaste, tú das vuelta atrás y te das cuenta que ha dejado mejor situaciones o momentos que, podrían haber sido bellísimos para ti e incluso personas, ¿no? Que realmente tú querías o que había un buen vínculo ahí fuerte entre ustedes, pero el miedo a veces nos pone ciegos y esa es la realidad, nos pone ciegos, nos paraliza y no nos deja avanzar. Si tú crees que ya estás empezando a tener un miedo vicioso, lo mejor es que empieces ya a controlarlo y a salir de ello. No dejes y no permitas, no te abandones de que te controlen, porque cuando llegará un momento que el miedo se va a hacer tan fuerte y estará tan apegado a ti que va a ser más difícil de controlarlos o de sanarlos. Yo me acuerdo mucha gente que habrá leído a la gran maestra Lois Hay, que nos decía: ¿por qué esperar a estar en la sala de un hospital cuando ya puedes empezar a sanar? ¿A que sí? Con los miedos es igual. El momento que ya tengas detectado uno, a por él, ¿no? Que no se haga más fuerte, que tú puedes ser mejor. Y los miedos también se heredan, ¿eh? Sí. Como tú has heredado los ojitos y la boquita de tu mamá y de tu papá, pues los miedos son heredados a los hijos.
Así que en el momento que tú empiezas a trabajar contigo mismo, pues vas a matar dos pájaros de un tiro. Te vas a sanar a ti mismo y evitarás que tus descendientes o tus hijos hereden tus miedos, que ya ellos tendrán bastante con los suyos y ojalá que aprendan estos temas y que, bueno, solucionen muchísimos de sus bloqueos y que tengan una vida feliz y más plena, que, bueno, que nosotros también, cuando estamos trabajando, aportaremos a eso, a que ellos sean mejores. Ah, ¿y por qué nos afecta tanto los miedos? Ah, pues la pregunta del millón. Pues eso es fácil. Porque nosotros permitimos que nos dominen, que nos controlen. El miedo es el miedo de los seres humanos y eso de que tengamos miedo no nos gusta a nosotros y nos causa bastantes conflictos mentales, físicos, emocionales e incluso materiales. Ah, pero no contaban con mi astucia, jeje, porque nosotros también podemos controlar a los miedos. Los temores se debilitan en el momento de que tú los reconoces y los enfrentas. El miedo, por ejemplo, es fuerte y si tú en ese momento estás débil, pero cuando ya te enfrentas a ellos, tú te haces el fuerte y los miedos se debilitan y allí es cuando se empiezan a controlarlos. Así que yo te recomiendo que aunque no seas un experto o experta en el tema de los miedos, sí te informes un poco más y tengas una información global o general de lo que son los miedos, de cómo nos afectan y cómo poder controlarlos y sanarlos. ¿Eh? Y bueno, si ya tienes por ahí uno identificado, ¿no? Pues ya a por él. Empieza a buscar la información para que ya empiece a coger por buen camino y no te afecte. Pero sí te voy a decir una cosa. Muchísimas veces tenemos ahí un miedo que creemos que estamos identificados. Es como si tenemos al jefe de la banda, pero detrás de ese miedo hay un montón de miedos. Están ahí escondidos en la oscuridad, pero nosotros solamente vemos uno. Así que, bueno, ya me irás entendiendo cómo va esto, ¿eh? Hay miedos que son reales y miedos que son irreales. Y esto nos sirve para empezar a identificar si los miedos que nosotros tenemos son justificables o no, o simplemente son paranoias o fantasías de nuestra mente. No, los miedos reales son aquellos miedos que tienen una justificación. O sea, tienen un porqué y han sido creados en algún momento. Por ejemplo, tener miedo a los cuchillos. Pues eso es un miedo real. ¿Por qué? Porque nosotros cuando manejamos ahí o manipulamos los cuchillos, pues nos podemos cortar o nos podemos hacer daño. O sea que es justificable y es real. Sí, existe el miedo a los cuchillos. Y los miedos irreales, pues son miedos que no existen, ¿eh? Son miedos que están ahí en tu cabecita loca, que bueno, tu mente ahí se ha creado una película, se ha creado una fantasía y te ha creado un miedo, pero que no es real. Por ejemplo, cuando tú estás ahí viendo una película de estas de terror, ¿no? Y tú estás ahí en el sofá, cagadito de miedo, el corazón pin, 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 porque ves una escena donde sale un gigante, un bicho todo feo, matando gente y comiéndoselas ahí como si fueran papas fritas, y tú estás ahí esperando a que el gigante salga de la pantalla y te coma a ti también, ¿no? Termina la película y tú te quedas igual. Estás ahí con el miedo, no puedes dormir por la noche, escuchas cualquier ruido y ya te crees tú que va a salir el gigante o el bicho este que te va a matar. Pasan 3 o 4 días y tú sigues todavía igual. Tienes ahí el miedo en el cuerpo y ves bichos y gigantes por todos lados esperando a que te coman. Pues no, no te van a comer porque no son reales y tú no eres una papa frita, así que nadie te va a comer. ¿Han oído hablar de los tulpas? ¿Eh? ¿Saben qué son los tulpas? Pues mira, los tulpas son entidades creadas por la mente o la mente colectiva. Esto es cuando se crea un miedo irreal a algo que no existe y como no se le controle, con el tiempo pues se puede crear un ser que interactúa con el cuerpo físico. Y es que los miedos también es energía. Nosotros somos seres creadores, ¿no han escuchado eso? Somos seres creadores porque con nuestra energía creamos cosas y con los miedos se crean también estos seres que se llaman tulpas.
Casi siempre, bueno, desaparecen cuando no se les presta muchísima atención, pero otras veces, nada de nada, ¿eh? Recordar que el miedo se alimenta del miedo. Hay un caso muy famoso y bien curioso, que sí, es de un tal Slenderman. Bueno, Slenderman es un personaje creado, obviamente, de la ficción. Se creó en las redes sociales, era pues un mono ahí, flaco, ¿no? Y bueno, el caso era que el juego, ¿no? Era poner esa foto, esa imagen de ese ser y ponerlo por todos lados. Lo ponían en los parques, los ponían en las escuelas y luego lo ponían ahí en las redes. Simplemente pues primero para divertirse y luego para asustar a la gente. ¡Oh, y se ha aparecido el Slenderman! ¿No? Y muchísima gente empezó a subir fotos de esto, de este ser, ¿no? Ficción. Pero, ¿qué es lo que pasó? Porque la gente se lo creyó. Y empezó a ver el Slenderman por todos lados, ¿no? Ya la gente se empezó a emparanoiar y llegó a tal grado, mira que las cosas como son, llegó a tal grado que hubo niños y niñas que intentaron matar a otros niños, así como lo oyen, intentaron matar a otros niños porque decían que el tal Slenderman se les aparecía o querían invocar al tal Slenderman, entonces como sacrificio, o pues tenían que matar a otros niños. O sea, la verdad que llegó a unos extremos bastante peligrosos. Hay que tener cuidado con los niños que ven cada cosa en la red, y que muchas veces no sabemos ni lo que hacen. Pues eso, como los miedos no irreales no se controlen a tiempo, pueden provocar problemas psicológicos muy, muy graves. Bueno, hay muchos tipos de miedo y muchas formas de clasificarlo, pero yo hoy voy a hablar de los que para mí engloban más el tema de los miedos. Y me refiero a un artículo que leí en el Psychology Today por un doctor en psicología llamado Carl Albrecht. Él nos dice que el miedo al miedo probablemente cause más problemas y más conflictos que el miedo en sí. El miedo, como todas las emociones, es básicamente información, conocimiento y comprensión, siempre y cuando optemos por el lado más positivo y reconozcamos que el miedo es simplemente una forma de protección para nosotros. Palabras textuales de este doctor Albrecht. Bueno, él nos dice también que hay 5 tipos de miedos que son primarios, o sea, que son principales y que todo el mundo compartimos. Y que a partir de allí, bueno, pues se derivan todos los demás miedos. Y yo haré un vídeo de cada uno de ellos porque la verdad que son bien importantes. Empezamos con el miedo a la muerte o a la extinción, que es el miedo a ser aniquilado, a dejar de existir, el miedo a no despertar jamás. Hay muchas personas que esto les causa verdadera angustia, que no se quieren dormir porque piensan que no se van a despertar jamás. Bueno, aquí entran, por ejemplo, todos los miedos relacionados con la muerte. El no querer, por ejemplo, subirte a un edificio porque piensas que te vas a caer. Los miedos, por ejemplo, a volar en un avión porque creen que se van a morir. Todo esto entra en este grupo de miedo a la aniquilación. Seguimos con el miedo a la mutilación. Estos son todos los miedos relacionados a perder algún miembro de nuestro cuerpo, perder la integridad de nuestros órganos. Aquí entra, por ejemplo, la ansiedad de muchísimas personas cuando están ahí cerca de todo tipo de animales, sean perros, sean gatos, insectos, serpientes. Bueno, todo este tipo de fobias entra en este grupo. También representa, por ejemplo, las pérdidas de cosas materiales o incluso de personas, cuando decimos eso de, ay, se llevó una partecita mía, ¿no? Pues el miedo a la mutilación, ¿no? De que se ha llevado algo de ti. Bueno, seguimos ahora con el miedo a la pérdida de autonomía. Bueno, aquí entran muchísimas de las fobias, ¿no? Es el miedo, por ejemplo, a quedarse inmovilizado. Es el miedo a quedarte
paralizado, atrapado, encarcelado o perder el control por cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Por ejemplo, la claustrofobia, ¿no? Cuando ya ve que muchas personas realmente sufren estar en sitios cerrados. Otras personas, por ejemplo, cuando están en medio de muchísima gente les aturde, pues eso es un miedo de que la gente pues lo van ahí aplastando, aplastando y no se puedan mover. Entonces también entran en este grupo. Hay muchas parejas que rompen su relación porque piensan que su otra pareja los intenta controlar. Y luego la rebeldía, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Eso que de que tú le dices blanco y ellos dicen negro y tú le dices no y ellos dicen pues sí, ¿no? Esto también entra en este grupo porque a los jóvenes no les gusta que les digan nada. Ellos quieren ahí hacer su vida y que nadie los esté molestando porque se creen que ellos pueden controlarlo todo. Es el miedo al control y sobre todo a perder su autonomía, ¿no? Ya se creen ellos mayores y creen que lo pueden hacer todo. Pues no, muchas veces no. Y ahora ya entramos en un grupo donde quizás sea el más devastador y el más importante en todas las personas, y es el miedo a la separación. Mira, de casi todas las personas con las que yo he hablado o que han venido a mis cursos, me han dicho que es lo peor, vamos, es el peor de sus miedos, y es el miedo a la soledad. Y bueno, aquí mejor que ponemos punto y aparte, porque la verdad que es bien importante y yo voy a hacer un vídeo específicamente hablando de la soledad, ¿no? Porque como he dicho, causa bastante estrés en la gente. Y si la soledad es importante, bueno, el abandono no se queda atrás, ¿eh? Los miedos al abandono realmente causa muchísimos estragos en las personas. Es causante de enfermedades y problemas en los adultos, también en los niños, sí, pero la sensación de que nos van a abandonar, o cuando creemos o interpretamos que no, nos hemos sentido abandonados, pues eso ya en nosotros nos causa verdaderos problemas ya de adultos y de mayores, y como no se sane, pues va siendo peor. Así que también punto y aparte, porque vamos a hablar en un vídeo solamente del abandono. Bueno, seguimos. Aquí, por ejemplo, entra también los miedos al rechazo, a perder la conexión con el mundo. Mucha gente tiene miedo y terror a tener algún tipo de enfermedad que los desvincula del mundo real. También están los miedos a no ser respetado, a valorado. Y bueno, como he dicho, en este grupo, pues la verdad abarca muchísimas cosas, muchos miedos muy importantes, y hablaremos de ello más adelante. Por último, vamos a hablar del miedo a la muerte del ego. Bueno, aquí ya hablamos de otro abanico, ¿no? De miedos que la mayoría son relacionados con las relaciones sociales. Aquí entra, por ejemplo, la humillación, la vergüenza, el miedo a la autodesaprobación, que muchas veces no nos aceptamos a nosotros mismos. Pues estos son miedos a la muerte del ego. Miedos, por ejemplo, al hablar en público. Y aquí entran muchos de los miedos de los jóvenes y de los niños cuando hay fracasos escolares. Hay que tener mucho cuidado, que muchas veces ahí los chavales y las chavalas pues se curran, ¿no? Y trabajan ahí para presentarse un examen, ahí hincando los codos durante días, estudiando, 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 y cuando llega el día del examen, la mente les hace clic y los bloquea. Y no son capaces ni siquiera de poner el nombre, o sea, se quedan en blanco, y estos son miedos, porque creen que van a fracasar en el examen, se creen que los van a regañar, que los van a humillar, que les van a decir burro, que les van a decir esto. Pues no, estas cosas no se les puede decir a los chavales y a los niños cuando están estudiando, ¿eh? Bueno, y como ven, si los adultos tenemos miedo, pues los niños todavía tienen más miedos. Lo que pasa es que ellos no saben cómo expresarlo y hay que tener un poco de paciencia.
Y hasta aquí el tema de los miedos, parte 2, que continuará, voy a seguir hablando de ellos. Y muchísimas gracias a todas las personas que han compartido mis vídeos o que me ven, y síganlos compartiendo, porque a lo mejor hay otras personas que están buscando información y de los miedos, y bueno, encontrar otra forma de cómo hablarlos o de otra forma de contarlos, pues a lo mejor les va a gustar o les va a servir, sabrá Dios, ¿no? Pero ustedes compartan mis vídeos. Muchísimas gracias, y bueno, yo los hago con muchísimo, de verdad, con muchísimo cariño, y yo lo que quiero es aportar un granito de arena en este mundo, a ver si lo arreglamos de alguna vez. Pero bueno, ya está. Muchísimas gracias, les mando un beso enorme y que tengan un preciosísimo y maravilloso día, y muchas gracias por estar aquí y pasar un ratito con Marucha. Gracias, hasta pronto. Una, dos, tres. Ay, en serio. Chin, ya está. No dije chin. Que a lo mejor es una. Ay, Dios mío. Una, dos, tres. Ya empezamos.